ruego a todos que hay muchos pedidos de palabra, por favor, seamos lo más concretos posible. Bueno, sí, gracias, señor presidente. Simplemente para verificar, ¿se me escucha? Lo escuchamos muy bien. Sí, Adelante. muchísimas gracias. Buenas tardes, señor presidente, compañeros legisladores. Creo que antes de entrar al análisis jurídico es importante hablar de el contexto y por qué hoy nos encontramos debatiendo esta reforma al Código Orgánico Integral Penal. Porque ante la crisis que vivimos en materia de seguridad, el ciudadano encontró en el sí a esa consulta popular su aporte efectivo y a la vez esto se convirtió en un mandato de obligatoria aplicación para el Parlamento ecuatoriano. Pero, señores legisladores, señor presidente, más allá de cualquier reforma penal, sea perfecta o no, más allá de cualquier intento que haga este Parlamento, nada de lo que hagamos va a aportar verdaderamente a combatir la delincuencia si no existe un plan con claridad, con puntos claros a seguir, con objetivos y fundamentalmente con tiempos de cumplimiento, así como tampoco, por más buena que sea la intención, ninguna reforma va a funcionar si la justicia, parte estructural de una estrategia para combatir a la delincuencia dentro de un país, no hace su trabajo. Y si la justicia sigue siendo esa puerta giratoria por la cual unos entran y salen incluso en menos de 24 horas. Y es importante llevar el debate a lo de fondo, señor presidente y compañeros legisladores, que es lo jurídico. Y este informe contiene tres grandes capítulos. El primero, el que trata el mandato de aumento de penas. El segundo, que está vinculado con el cumplimiento de las penas advertidas en relación a los tipos penales, materia de la reforma. Y el tercero, lo vinculado con la extinción de dominio. En cuanto al tema de las penas, debemos regresar a la pregunta o a las preguntas en la consulta popular y a lo que contenían los anexos. Y necesariamente, señor presidente y compañeros legisladores, al dictamen de constitucionalidad que tuvo que necesariamente emitir la Corte Constitucional para dar paso al proceso de calificación de las preguntas. Y nótese que me refiero al proceso de calificación de las preguntas porque hubo dos momentos de envío, de remisión de preguntas hasta terminar en las 11 preguntas finales. Por lo tanto, es necesario que quede claro que el mandato de esta Asamblea Nacional es cumplir con el aumento de penas. En ninguna parte de lo antes referido se establecía el cómo y en cuánto. Y de allí es importante aterrizar este argumento en la discusión del día de hoy, a que necesariamente, tal como lo advirtió y lo señaló la Corte Constitucional en el dictamen señalado como el 124RC del mes de diciembre del 2023, en el sentido de qué, de que tenemos que acoger los principios, primero, de respeto a la presunción de inocencia. Segundo, que necesariamente tenemos que considerar la proporcionalidad en cuanto a los tipos penales a reformar, hecho que ha sido en este debate ratificado por la intervención y lo dicho por parte de la Fiscalía General de la Nación. Por lo tanto, es importante que entendamos aquello y ir inclusive a los ejemplos gráficos. Sin duda alguna debe existir mano dura, sin duda alguna las penas deben ir al alza, pero la racionalidad debe ser parte de lo que esta asamblea vaya a aprobar, porque resulta un poco extraño, nos llama la atención el hecho de que en la propuesta, por ejemplo, sea penado con mayor severidad, que sea penado con una sanción muchísimo más alta el tráfico de armas en relación con el asesinato. Y es que es importante decirlo porque el código tiene una estructura y precisamente esa estructura guarda coherencia entre los delitos que están descritos y la sanción en función del bien jurídico que se protege. Y vuelvo al ejemplo porque es el más gráfico. Por lo tanto, sí, hay que aumentar la pena en el tráfico de armas. Sí, hay que aumentar la pena en el asesinato.
Sí, hay que aumentar la pena en el terrorismo, pero ejemplos como este son los que nos tienen precisamente que advertir que debemos, como se dice en el fútbol, pisar el balón, analizar detenidamente, hacer el incremento, operar el incremento de penas, pero de una manera técnica y lógica que nos lleve a que la norma sea realmente aplicable. Y en lo de fondo, evitar no críticas, porque se han dado y se van a seguir dando sobre un tema tan sensible como lo puede ser la proporcionalidad. Así también es claro que el texto que hoy estamos discutiendo es absolutamente prolijo en el segundo mandato ciudadano, el que los que resulten sentenciados por esos delitos que hoy nos tienen en zozobra como sociedad cumplan la totalidad de la pena y por lo tanto lo propuesto en relación al cumplimiento y en aplicación a lo que hoy dice el COIP de régimen abierto, semiabierto, es absolutamente claro. Y finalmente, en lo jurídico, en relación a la extinción de dominio, el mismo dictamen de constitucionalidad al que me acabé de referir, que data del mes de diciembre del 2023, claramente establece que necesariamente, hablando de la extinción de dominio, tenemos que cuidar la seguridad jurídica, tenemos que cuidar ese concepto de la presunción de inocencia y que lo que sí es posible y es facultad de la Asamblea Nacional y debe darse así, porque en los razonamientos de ese dictamen de constitucionalidad claramente se lo dijo, es que los tiempos pueden ser ajustados y tienen que ser ajustados necesariamente, pero deben ser tiempos cumplibles. ¿Qué dice hoy la ley de extinción de dominio? Hasta 6 meses para la investigación patrimonial. El texto propone que sea reducido a 30. Probablemente la media correcta para ganar tiempo, para reducir precisamente la burocracia y el trámite, que es lo que el ciudadano quiere, lleguemos a una media, por ejemplo, de 60 días. Tiempo racional que nos va a permitir hacer un buen trabajo, una buena investigación, me refiero a las autoridades competentes, y dar seguridad jurídico con aquello. Sin duda alguna, el concepto de sentencia ejecutoriada debe mantenerse definitivamente en función de las excepciones posibles que puedan ser planteadas y puedan ser aprobadas por la Asamblea en el texto en discusión, señor presidente. Y ahora, habiendo hecho un contexto y habiendo analizado jurídicamente lo de fondo, intentando en corto tiempo recoger algunas observaciones presentadas durante todas estas semanas de trabajo, esta intervención la realizo como coordinador de la bancada de la CES y aliados. Nuestra posición es clara y nuestra posición histórica es la de siempre. Mano de hierro en contra de la delincuencia, porque no hay otro camino. Inclusive Acosta, a lo largo del tiempo, en todas las reformas que desde el 2014 se han dado al COIP, que nosotros hemos presentado y abanderado, decía Acosta de ser etiquetados de excesivos e incluso nos han acusado de populistas penales o inclusive de atentar con las reformas propuestas, como por ejemplo lo hicimos en su momento con el régimen de prisión preventiva, para no ser tolerantes, como lamentablemente pasó. Por lo tanto, esta lucha es absolutamente clara y la causa sigue siendo la misma. Por eso votamos a favor del informe, pero estamos haciendo observaciones que creemos necesarias y prudentes. Es claro, señores legisladores y señor presidente, que ese garantismo excesivo le ha hecho mucho daño al país, le ha hecho mucho daño a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque lamentablemente los derechos de los delincuentes han estado sobre los derechos de la gente decente. Y a esto se agrava la práctica coludida de malos funcionarios del sistema de justicia. Ahora, sin duda alguna, compañeros legisladores, el momento que hoy vivimos es el reflejo no solo de ese excesivo garantismo al que yo me acabé de referir, sino de la falta de oportunidades también, que al día de hoy encuentra esa falta de oportunidades un agravante en un Estado que no ejecuta el presupuesto, ya lo discutíamos la semana pasada en materia de salud, con Solca, con los prestadores externos, con las clínicas dializadores, pero un Estado que lamentablemente se sigue endeudando para pagar más deuda y no para invertir en sus ciudadanos. Y lo decía, también la situación de inseguridad que vivimos es el reflejo de una justicia que se encuentra en terapia intensiva, una justicia que actúa como una especie de vaivén, de puerta giratoria, en la que en menos de 24 horas salen por la misma puerta
por la que entraron los delincuentes que atentan contra la vida, contra los bienes de los ciudadanos y ni qué decir del crimen organizado, que sin duda alguna opera con las narices metidas en la justicia. Hoy esta Asamblea Nacional está cumpliendo dentro del tiempo, señores legisladores, es importante decirlo, dentro del tiempo, porque desde el oficialismo, desde el ejército de troles y los corifeos que la pauta los tienen brutecidos, se ha dicho que esta Asamblea no está cumpliendo. Tenemos un plazo aprobado por este mismo pleno que termina el 12 de julio. Por lo tanto, lo estamos haciendo en tiempo, de manera responsable, y los insto a que lo hagamos de manera técnica, refiriéndome a esta reforma. ¿Y qué es lo que esta Asamblea tiene que entregarle al país? ¿Y qué es lo que sí contiene esta reforma? Mano dura contra la delincuencia en cuanto a las penas y un procedimiento simplificado con tiempos acortados en cuanto a qué, a la recuperación de los fondos, que no solo el crimen organizado y la delincuencia común les ha robado a los ciudadanos, sino también los fondos que la corrupción le han robado a los ciudadanos. Por lo tanto, esta Asamblea hoy está en un segundo debate, está cumpliendo con la voluntad popular y esta bancada ratifica su respaldo al incremento de penas, ratifica su respaldo a la mano dura en contra de los delincuentes, ratifica su respaldo a simplificar el proceso de extinción de dominio, precisamente para golpear el bolsillo de las estructuras criminales. Pero termino con esto, señor presidente. Por asambleísta. Reitero, no hay reforma penal que sirva si no existe una política pública clara, un plan integral como país de cómo vamos a combatir la delincuencia, cuál es el plan de trabajo, cuál es el rol que ocupa la fuerza pública, cuál es el rol inclusive que ocupan los gobiernos locales y cuál es el trabajo y el compromiso que tiene la justicia y el sistema de justicia con el país. Este es un llamado directo a ellos. No podemos tener más justicia a la carga, no más justicia como una puerta giradora, no más extorsionadores y vacunadores sueltos en las calles, amedrentando a los trabajadores, a los que pagan impuestos. Le ruego No más terminar. impunidad para absolutamente nadie, señor presidente, porque la justicia que tarda no es justicia, pero la justicia a la carta tampoco es justicia. Y al final del día, ese sí del ciudadano es el resumen de algo que lo sabemos hace algún tiempo. Los ecuatorianos queremos vivir con tranquilidad, queremos vivir sin miedo, Cierre, por queremos favor, poder salir a asambleísta. las calles y que los delincuentes estén tras las rejas. Gracias.